Hola, hola amigos, ¿cómo están? Me encuentro con un amigo que también es un gran ser humano, ha sido activista social, creador literario, artista, un hombre sensible y un hombre que fuma una cosita que echa luz. Cigarros Humberto electrónicos. Robles. Hola, ¿Cómo ¿cómo estás? estás? ¿Bien tú? Muy bien. Oye, Humberto, platícanos, ¿qué es de tu vida creativa y literaria en estos momentos? Pues bueno, ahora escribiendo televisión, pero siempre teniendo el teatro es mi barco finalmente, ¿no? Y es donde me ha ido pues mucho mejor que en cualquier otra cosa. Siempre tengo un pie en el teatro y con nuevas ideas y esperando que se monten muchas obras aquí, allá y acullá y poder ir a verlas. Eso es lo que más me gusta. Ahorita, ¿qué podemos ver de ti en México? En México nada más, son muy poco montado acá, en la ciudad. Ahorita en México Divorciadas, que está en el vicio. En Coahuila hay varios montajes, en Monclova, en Saltillo, en Hermosillo. En los estados sí soy bastante montado. Aquí nada más me monta Juan Ríos, son albur, pero no es así. Juan Ríos, Felipe Nájera y Tito Vasconcelos. Y Son si los lo toman de únicos otra tres que te manera, montan. tómenlo de otra manera, no importa. Que te monten así, como Que va. me monten como quieran. Vale, vale, vale. Oye, ¿y qué tienes ahorita montado? ¿En el mundo, quieres decir? No, no, en DF. ¿Qué es? Divorciadas. El vicio es un show de cabaret con algo estando, pero la historia de tres mujeres, una rica wannabe, una monja y una hippie pachecona. Esa es la única que está basada en la vida real. Los otros son arquetipos de personajes que son medio típicos y conocidos, con finales, si tú quieres, inesperados y todo. Pero basada en la realidad es la hippie. Tal cual, así. Y es la última que me salió. ¿Y por qué fue la última que te salió? Porque los otros eran los arquetipos y decía, a ver, ¿quién puede salir? Bueno, una rica, wannabe, fresón, es una naca en el fondo, tal, y le pasa tal historia que si van a saber qué le pasa. Una monja, dije, está genial, una monja que se quiera divorciar de Dios. Dije, ¿y la otra quién? ¿La otra quién? Y me acordé de mi hermana. Y dije, aquí está. Pero me tardé en encontrarla como una semana, o sea, fue largo. Y ya encontrar los tres personajes y órale. Y pudiste sacar la obra. ¿Cómo te inspiras? Antes con las drogas, ahora no sé cómo, como leyendo el periódico, leyendo algo, de ahí te surge una idea y yo no soy muy rápido, hay gente que se le ocurre algo y se va a escribirlo. A mí se me ocurre una idea y es darle muchas vueltas en la cabeza, estarla pensando, hasta que un día como que se asienta, entiendo cuál es el principio, el desarrollo y el final y ahí me voy corriendo a escribir. Si no la tengo clara, no escribo ni un párrafo. ¿Nunca utilizas así como hacer borradores o bocetos para empezar a escribir o todo lo haces a nivel cerebral? Todo es en la cabeza, a menos que me vaya encontrando frases o vaya necesitando. Una obra necesitaba unos pasajes bíblicos y yo nunca había leído ese libro, entonces tuve que ir agarrando pedacitos, irlo buscando. Pero ¿cómo fuiste que los buscaste? ¿En qué te basaste para buscar en la Biblia, por ejemplo, esos pasajes bíblicos? La obra se llama El Arca de Noelia, es una viejita que quiere salvar a su familia, que está loca, tiene como Alzheimer, y tiene muchas referencias a la Biblia, entonces fue meterme al internet y decir, ¿dónde viene lo del arca? ¿Cuándo vino? ¿De dónde salió? Es más, buscaba cómo se llamaba la esposa de Noé y tal parece que no le pusieron nombre a la pobre mujer. No existe y por eso se llama el arca de Noelia, si no hubiera llevado el nombre de la pobre esposa de Noé a la que no le pusieron nombre. O sea que, aparte nos estás diciendo que la mujer de Noé no tenía nombre. Exactamente. Pobrecilla, era nombrable. La pobre, O innombrable, quién sabe. No la fumaron, no la pelaron, no fue importante, yo no sé quién le lavó ¿Qué la ropa. dijiste, no? A Noé, porque seguro era un macho. Y aparte, quién sabe cómo tuvo los hijos también. Sí, quién sabe. Bueno, a lo mejor, si te acuerdas que de Adán lo sacaron de una costilla, a lo mejor también de Noé. Sí, claro. Podría ser una opción. Podría ser la opción. Oye. Pero por lo menos Eva le pusieron nombre. Bueno, claro. A esta pobre mujer, digo, la ha de haber traído en friega y trabajando en chingada. Es que a lo mejor no era una mujer, era una animala, tal vez. Era vista Por de eso esa salió la manera. humanidad Por eso como salió- salió. Sí, claro. Eso es cierto. Bueno, oye, y Ni Princesas ni Esclavas se está presentando entonces en el Vicio. Divorciadas está en el vicio. Y Ni Princesas ni Y Ni Esclavas. Princesas está como dando gira en varios casinos. Está en el Casino Live. Hoy está en el Jack del Hipódromo. Yo no sé qué pasó que estamos en los casinos. No vendemos quesos. Deberíamos, pero no vendemos queso. Y se está presentando ahí, nos está yendo muy bien. Esa obra ya lleva 5 años. Vamos a festejar y cumplir los 5 años en el Vicio. En noviembre, el 1 de noviembre, arrancamos. O sea que los muertos nos trajeron buena suerte.
Oye, ¿y cómo es que empiezas a meter dentro de tu dramaturgia lo que es el stand-up? ¿Por qué? ¿Cómo empiezas con este mix? Lo que pasa es que yo arranqué realmente escribiendo, haciendo cabaret con Felipe Nájera hace, obviamente, muchos años. Yo tenía pelo y él estaba más joven también. Obviamente. Pedrada. ¿No? Pedrada, Acuérdate. Si le vuelvo a decir que él tenía 15 años, que no, para nada. Arrancamos haciendo cabaret, mucho el cabaret político. Pasó el tiempo, yo me dediqué mucho al teatro, seguí haciendo cosas de cabaret, pero me di cuenta que hubo una sobresaturación del cabaret político, e incluso este bodrio de programa El privilegio de mandar, se llamaba, llevó a la televisión el cabaret de una manera muy mal hecha, pero la llevó a la televisión. Entonces ya como actor no puedes competir con esas caracterizaciones, a menos que seas Jesús Ayaga, Carlos Salinas, que es genial. Por supuesto la crítica nunca era tan buena como lo es en el cabaret, pero de alguna manera quemaron el rollo del cabaret político. Entonces de ahí me incliné al cabaret social, y de ahí surgió Mi princesa ni esclavas, que es bastante vieja. La idea y la obra escrita se presentó mucho después, y fue a partir, sí, pensando en el stand-up, una mezcla de stand-up cabaretoso, pues es ir buscando de los mismos géneros lo que puedas ir haciendo. En realidad, si nos vamos a los principios, no es stand-up, porque el stand-up, el actor lo escribe, se basa en sus vivencias y él lo actúa. Aquí no es el caso. Pero bueno, es basado en ese tipo de comedia, de teatro, de una vertiente del género del cabaret que está inspirado, y si es como estandopero, por eso le ponemos estandopero cabaretoso teatral, porque tiene de todo un poco, sin ser tal cual cabaret o stand-up. Ok. Oye, y también estás metido en el rollo de obras sociales. Las escribes. ¿Qué te ha dado escribir teatro social? Y ahora eres parte de un grupo que es o promueve el teatro útil. Platícanos cómo es ese rollo del teatro útil, cómo es que te inspiras, por qué participar en él y qué te ha dado. Claro. De todo el teatro es el que más me ha dado satisfacciones y emociones, las más verdaderas, las más llegadoras, y las que te vas a llevar cuando te mueras finalmente. El otro tipo de teatro, el stand-up, es, llamémosle, el éxito, la risa, el gusto, el aplauso, incluso las alabanzas hacia la dramaturgia o al buen texto en muchos casos. Pero todo lo que ha sido el teatro social, el teatro documental, que en realidad es lo que yo más me he dedicado, basarme en testimonios reales para hacer obras de teatro de este corte. Son Mujeres de Arena, sobre los feminicidios en Ciudad Juárez. Este año fue Nosotros somos los culpables, sobre la guardería ABC. Entonces, ese teatro, leyendo e investigando, vi que Bertolt Brecht hablaba de hacer teatro útil, que era urgente en ciertos momentos de la historia de cada país, de los países, hacer el teatro que fuera útil para ese momento. Incluso decía que podía ser efímero. En ese caso es muy parecido al cabaret. El cabaret dura X determinado tiempo y se apaga. Es como el teatro de carpa, ya no se usa, ¿no? Lo tendrías que cambiar mucho. Pero ¿qué importa? El chiste es que en el momento funcione. Y creo que en este caso el teatro documental que he hecho se encierra totalmente en el teatro útil. El cabaret también creo que es teatro útil. Pareciera como que solo fuera el teatro comprometido, social, intenso. Y puede ser desde todos los géneros, la comedia, la farsa, que pueda ser teatro útil. A lo que voy es una lucha en contra del teatro inútil, que eso es lo que abunda en nuestra cartelera. Que viene a ser Mamma Mía, Engáñame si quieres, todas esas obruchas de cuarta. Mamma Mía no te dice nada, es un espectáculo, está bien, pero ¿qué nos dice? Entonces, nosotros que somos creadores, uno que escribe, hay directores, etc., dediquémonos a hacer teatro de utilidad y que le importe a la gente. Lo otro será bonito, está copiado, traído de otro país, en otro contexto. Entonces abogo mucho por hacer el teatro de utilidad que hable del momento, que nos hable a nosotros. Hay tantos dramaturgos mexicanos y no son representados. Ocesa jamás los va a representar. Las obras mexicanas que ha montado Una Fratari de Juan Ríos, muy buena y duró muy poco desgraciadamente, porque Ocesa no le hizo la suficiente difusión. Y las otras han sido estos bodrios de mentiras que tienen de utilidad. Es puro teatro comercial del más vil y chafe corriente, ¿no? No caer y no hacer eso.
Yo creo que puedes hacer cabaret y divertirte, hacerte comedia y que sea divertida pero que haya un trasfondo. Y bueno, estas obras las escribí, están registradas bajo una licencia que se llama Copyleft, del software libre. Es raro que se use, o yo no conozco a nadie que lo haya usado en libros o en textos, pero lo puede uno usar. Y es que la gente puede ocupar el texto como quiera, cuantas veces quiera, lo fotocopia, etc. Siempre y cuando no cambie el contenido de la obra. Eso lo puedes hacer en la música, en lo que sea, que no alteres en nada el contenido y des crédito a las personas que lo hicieron, no que te lo apropies. Entonces subí la obra al internet, de ahí la ha descargado muchísima gente. Mujeres de Arena se publicó en los textos de la capilla, ahorita está en Amazon. Entonces yo no cobro derechos, las ganancias de los libros van para nuestras hijas de regreso a casa de Ciudad Juárez. Y este tipo de cosas, estos detalles que te digo, no cobrar los derechos, subirla al internet, hacer que las regalías sean para estas organizaciones, para mí es teatro útil. Y cuando te dicen, ¿y de qué sirve hacer todo eso? La respuesta es muy sencilla. Es la obra más montada sobre los feminicidios, es mi obra más montada en 13 países, en 3 continentes, se ha transmitido 3 veces por radio, es un boom insólito, increíble. Más de 80 grupos la han montado en muchas ciudades de España, de Argentina, en Estados Unidos. Esa ya camina sola, está totalmente, me rebasó por completo. Entonces ahí es cuando uno dice, hay que hacer teatro útil, sí es útil, sí importa. Aquí en México acaba de salir una crítica donde me acusan de hacer teatro panfletario. Yo digo, panfletario no, está en 80 montajes en 13 países, está dando la vuelta al mundo y es importante lo que se está diciendo. Si en dado caso fuera panfletario, ¿qué importa? En Ciudad Juárez están matando mujeres, eso es lo importante y eso es lo que tenemos que hacer con el teatro, impedir que eso siga ocurriendo, informar a la gente. Si no tiene una dosis tan artística como se espera, a lo mejor no la tiene, no me importa. Si es un discurso o es un panfleto, es lo de menos, es lo urgente y lo útil que pueda llegar a ser. Hay grupos en Italia, por ejemplo, llevan 5 años montando la obra y ellos le mandan a la organización a veces 600 euros, a veces 800, que para nosotros es muchísimo. Para ellos quizás siempre nos dicen, bueno, no es mucho, ahí van 600 euros. Bueno, para nosotros es mucho, 600 euros, y se pueden hacer muchas cosas desde sacar fotocopias, ¿no? Está la obra de Nosotros somos los culpables, la presentamos en Hermosillo, que es donde ocurrió la tragedia del ABC. La gente fue a ver, era una lectura dramatizada, salió mucha gente, decía, hasta ahora, y eso que vivían ahí, hasta ahora entiendo todo lo que sucedió, porque en hora y media, basado en el libro de Diego Enrique Osorno, que él fue el que hizo el libro, y de ahí me basé para hacer la obra, en esa hora y media te cuenta cómo empezó, qué sucedió, qué dijeron las autoridades, qué dijeron los papás, y en qué vamos. O sea, es, aunque sea un pincelazo rápido, pero que te enteres cómo estuvo el asunto. Y fue una de las obras, de las funciones más emocionantes que he visto, porque al final se hace un juicio popular un juicio ciudadano a los responsables que siguen impunes, a Molinar Orcasitas, a Caram, a Burs, al mismo Calderón, y todo el teatro estaba gritando culpables, culpables, y eso se te paran los pelos de punta de la gente metida ahí. Ese tipo de satisfacciones, el sentir que el teatro es útil, que dan un poco de dinero, que la información se está llevando a lugares. Hay un lugar que se llama Puerto Deseado en Argentina, que me dicen que hay más pingüinos que gente. Bueno, hasta ahí se ha dado Mujeres de Arena, en Montreal, en Italia, en Inglaterra, en España. Es así, ha rebasado las fronteras y es muy importante que suceda. Gracias a eso los familiares han recibido mensajes de aliento. En otros países se dan cuenta de lo que está sucediendo. Es sumamente importante que se siga montando. Si es panfleto o no es panfleto, es lo de menos. Si no es artística y si dicen es que no tiene mucho arte, no me importa. Lo importante es que se esté dando y que se esté llevando la voz de estas mujeres de Ciudad Juárez a otras partes, ¿no? Entonces, bueno, es lo mejor de mi teatro ha sido eso. Quizás no en cuanto a la dramaturgia y el arte y eso, no es lo mejor, lo que más me ha dado satisfacciones, por hacer algo útil, que te puedes ir a tu cama a descansar, decir, hoy hice algo bueno por la humanidad y no por mí. El teatro en México ahora está visto el ombliguismo, nada más el individualismo, escribiendo sobre ellos mismos, sobre la pareja, el individuo, que en otros momentos me parece muy bien, pero ahorita el país está en llamas, como para estar hablando uno
las tarugadas que a uno le pasan no somos tan importantes. Y sí hay muchos temas por tratar. El país, bueno, te puede dar para hacer tomos y tomos de teatro, documentales, películas, libros, ensayos, miles de cosas. Será que yo soy muy político y muy social y mis compañeros francamente no. ¿Cómo empezaste en este rollo del activismo? Realmente siempre anduve en todo este rollo social, pero por ejemplo con Ciudad Juárez, cuando estábamos en el grupo Techo Blanco con Vanessa Bauche, Juan Ríos, Laura de Ita, éramos una bandita ahí que ahora estamos todos como en distintos lugares, cada quien haciendo lo suyo muy padre. Darío Pie, éramos un bandón muy chido. A nosotros llegaron miembros de nuestras hijas de regreso a casa a preguntarnos y a decirnos qué podíamos hacer para apoyarlas, ayudarlas a difundir lo que estaba pasando. Y fue a raíz de eso, de Ciudad Juárez, que lo sigo hasta la fecha, el contacto y trabajando y colaborando con ellas. Y de ahí, ahora sí que una cosa lleva a la otra, te vas vinculando con otras organizaciones, con otras causas. Mujeres de Arena me sirvió para conectarme con el Comité Cerezo, porque yo agarré uno de los poemas de uno de los hermanos Cerezo, de Toño, con la mamá de Pavel, porque la obra está dedicada a Pavel González. Entonces, una cosa te va llevando y vas haciendo una red, te vas involucrando, te van hablando. También conocimos con Mujeres Sin Miedo, conocimos a los papás de la guardería BBC. Con el tiempo ellos me propusieron hacer la obra de Nosotros Somos los Culpables. Te digo, te van llevando las cosas y yo creo que yo casi a todo digo que sí, entonces creo que por eso me va muy bien, porque si haz esta obra, si me parece importante, útil, interesante, que va a servir, que va a pasar algo con ella. Realmente me han ofrecido de repente así algunas cosas de, oye, ¿me escribes una obra? No, o sea, qué flojera. No le encuentro el chiste. Si esto va a tener, no es por una trascendencia, sino que sea útil. Es como una repercusión que quieres. Exacto. Que tenga, o sea, como un eco que ya sea artísticamente o de forma creativa se vea. O social. O social, o sea, quieres que tenga un eco de alguna manera. Exacto. Y que retumbe, y si les puedes servir a otros para que su voz se escuche, ¿no? O su sentir, es como lo quieres transmitir, ¿no? Y también he visto que estás promoviendo lo del teatro útil. ¿Qué va a ser el teatro útil? ¿Va a ser una semana o cómo funciona esto? El teatro útil surgió este año, creo que empezamos en marzo o abril de este año, y Tari Marta, que es la directora del Foro Shakespeare, ella lo fraguó y es la culpable de todo, a raíz de unas declaraciones mías sobre el teatro útil, dijo, ¿por qué no hacemos un ciclo de teatro útil en el Foro Shakespeare? Le dije que claro que sí, fueron los miércoles. Y el chiste era una obra cada miércoles con temática social en el género que sea. Podía ser cabaret, podía ser una lectura dramatizada, lo que fuera. Entonces hicimos la convocatoria, llegaron muchas carpetas, no entraron todas, ahí tiene uno que irlas acomodando. El chiste era, nos interesaban muchos temas, entonces se habló de feminicidios, de narcotráfico, de bullying, violencia contra la mujer. Hubo realmente muchos temas, muchas obras, y fue un experimento que hicimos para ver si funcionaba. Le llamamos teatro útil porque eso hablaba del acontecer nacional, además porque el 20% de la taquilla se iba a una organización de lucha y resistencia que tuviera que ver con el tema de la obra. También era útil porque al final alguien de esa organización hablaba y debatía con el público. El teatro es un lugar idóneo para debatir. No es nada más que en una película estás sentado, ves a los actores y te vas, y a lo mejor se podría hacer un debate, pero no suele hacerse. En el teatro tienes a los actores, puedes llevar a alguien de la organización, y se hicieron debates realmente muy padres, muy interesantes, que nutrían al grupo en algún momento, a nosotros para el teatro útil, a las organizaciones. Bueno, fue útil en lo económico, en lo creativo, en lo artístico. Terminamos, si no me equivoco, en julio, y ahora pensamos volverlo a hacer el año que entra, y es eso, este fue el ensayo, digamos. Fue como la prueba piloto. Tuvimos algún apoyo de prensa, no tanta como uno quisiera. Tienes que luchar aquí, que si no es divertido, si no son carcajadas, si no es con las chupitos, estás frito. Bueno, es luchar, que el teatro útil no es un bodrio, que el teatro útil no es un ladrillo, que puede haber cosas de comedia, que es importante hablar de estos temas, y tan es importante y tan funciona que la gente acude y va al teatro. Entonces, digamos, medianamente teníamos la mitad de la sala llena, que para ser miércoles estaba muy bien, y esperemos ahora, echándole ahí
rollo que tengamos más difusión, que es lo que nos faltó. No teníamos dinero, seguimos sin tenerlo, pero bueno, hacer pósters, hacer postales. Hicimos ahí algo muy poquito, pero realmente solo abarcó la Condesa, y lanzar una convocatoria para el año que entra. De ahí viene todo esto del ciclo de teatro útil, y curiosamente a raíz de esto me han invitado a muchas conferencias, talleres, pláticas, charlas sobre mi visión, digamos, de lo que viene a ser el teatro útil, ¿no? Justo a Cuba voy del 4 al 7 de noviembre a un festival, el Festival de Teatro de La Habana, que es teatro urgente, teatro en resistencia, y digo, bueno, lo hicieron para mí, o sea, es justo para hablar de este tipo de teatro, el documental, el de resistencia, el de emergencia. Mujeres sin Miedo, que fue un espectáculo sobre los hechos de Atenco en el 2006, los hechos fueron el 3 y 4 de mayo. Estrenamos este espectáculo el 22 de mayo. O sea, ese fue el tiempito. Yo creo que nos encontramos con el subcomandante Marcos a la semana de los hechos. Fue cuando me dijo, ¿puedes hacer una obra igual que Mujeres de Arena, pero una versión sobre de Atenco? Dije, por supuesto. Me dio los testimonios y fue en friega ensayar, en friega escribirla, en friega todo. Y creo que para eso estamos, porque hay otros compañeros que necesitan un año y una beca para ver si se les enciende el foco. El chiste es la emergencia, el urgente del momento, y prestar. A lo mejor no te queda genial, o no es lo que te hubieras esperado, en el camino lo vas afinando. ¿Cómo defines, ahora que estamos entrando ya a otras definiciones de otra utilidad del teatro, cuál es el teatro de resistencia, cuál es el teatro de urgencia, cuál es el teatro de emergencia? ¿Tiene alguna definición por separado, o todas es por la reacción que tengan, o todo pertenece al teatro útil, solamente que su efecto es diferente? Todo podría ser teatro útil, no hay ni siquiera el teatro útil es una definición de ningún tipo. Así lo llamó Brecht, eso lo estoy retomando. Teatro de emergencia, le llamo así algo que dices, está pasando esto en este momento, escríbelo, ensáyalo, actúalo, dirígelo y vámonos. Y en eso lo hace muy bien el performance. Jesús, Ofelia Medina lo han hecho así de un día para otro, vámonos a la Suprema Corte a armar un borlote. Creo que para eso somos artistas, o sea, no necesitamos ni becas de un año para pensar en la cabeza, según yo. Es como guerrilla cultural. Claro. Teatro urgente viene a ser un teatro de emergencia, teatro en resistencia o teatro del oprimido. ¿Qué vamos a andar montando? Es que mira, eso lo decía muy bien Sartre. Le decía en su tiempo, montar a Racine, Don Juan o Molière no está mal, pero carece de importancia. A mí me sonaba eso que dije, montar el Jardín de los Cerezos en Bellas Artes no está mal, pero carece de importancia, porque no le dieron ningún giro a esa obra que hable del presente, que sirve. Es una obra bonita con unos arbolotes. Sé que en el estreno las luces daban vueltas como en discoteca, pero bueno, con actores grandiosos, la Compañía Nacional de Teatro, pero ¿dónde está la utilidad de eso? ¿Qué le estás dando a la gente? Entonces yo lo que hablo es un teatro, ¿cómo está el país en este momento? Hay que hablar de estos temas. Y luego dicen, no, es que la gente no quiere ir a ver la realidad, o no, ni en el cine, ni en el teatro, lo cual es mentira. Presunto culpable, se llenaron las salas y se hablaba de una realidad tremenda. Bajo Juárez es un documental sobre Ciudad Juárez, se llenaban las salas. Cuando montamos nosotros Mujeres de Arena, el Teatro de la Capilla estaba a reventar. Entonces es una falacia, es una mentira. La gente sí quiere ir a ver ese tipo de teatro, quiere ver qué es lo que dice un autor, un director, unos actores sobre este tema, y si hay un debate están mucho más que contentos. Si se abre esa discusión, sí hay gente interesada para eso. Habrá muchos que les gusta ir a ver a la Chupitos o ver a Laura Bozzo, obvio, pero también hay otra gente que le interesa este tipo de teatro. Y ojalá, eso es lo que falta, es que no hay mucha gente interesada en hacer el tipo de teatro, de verla así, pero no de hacerla. Entonces hay un pequeño grupo de artistas, Claudia Aguirre la menciono ahí, que ella monta Mujeres de Arena, lleva años montándola, Las Flores de Atenco, que es Mujeres sin Miedo, pero es un grupo muy reducido. Alejandro Guerrero, conozco una banda, pero es muy pequeña en comparación de los oficiales y de la cultura y de los becados. Obviamente de los comerciales no hablamos, porque nunca te imaginarás a Jorge Ortiz de Pinedo montando una obra seria, ¿verdad? Pero somos un grupo los que estamos pensando que necesitamos este teatro útil de emergencia, en resistencia, teatro del oprimido, hablar de los de abajo. ¿Para qué montas Político de Alcoba? O sea, es para hacer reír. Alguien lo decía, no sé si de esa obra o de otra, declaró en el Reforma, esta obra no tiene mensaje, nada más pretende divertir. ¿Dónde está lo útil de eso? O sea, y bueno, en eso es en lo que estoy en contra. Aquí tú comentas de hablar de los de abajo. ¿De qué manera crees que el país políticamente puede
cambiar su rumbo. ¿Concibes que el arte es una opción de conciencia y de humanismo? ¿O cómo ves Totalmente, sí. la acción del arte y el efecto en México justo en este 2011 que tenemos? Y de Sería acuerdo a nuestro contexto, por supuesto. indispensable arte, educación, cultura. Creo que el arte, la cultura, el teatro, la danza, el performance, el cine, podrían reflejar nuestra realidad, podrían abrirle los ojos a la gente, pero si la gente sigue pegada viendo a Laura Bozzo, no podemos hacer gran cosa. Y si nosotros no proponemos, si no hay propuestas, ¿qué va a ver la gente? Se va a sentar a ver a Laura Bozzo. O si tiene 600 pesos, se va a ir a ver Mamma Mía. El problema sí es de las televisoras, sí es de un sistema podrido, destructor, que no le interesa que pensemos, sino que vivamos en el engaño, pero también de los creadores, odio la palabra artistas porque Thalía es artista y yo no soy como Thalía, digamos los creadores, la Tesorito también es artista, todos son artistas ahora, Claro. ¿no? Y Leonardo también, y dices, no, pues hay niveles. Pero hay una responsabilidad nuestra y esa es la que nuestro gremio, o sea, el teatro, el cine no tanto, el cine ha sido mucho más incisivo en eso, pero hay una ausencia de disidencia, hay una ausencia de intelectuales críticos, los hay, pero es un puñadito el que está ahí y deberíamos de ser todos llevando el teatro, ver por ejemplo el cabaret, a mí me encanta hacerlo y cuando estoy en talleres de cabaret critico mucho a los compañeros porque ir al vicio sale muy caro, sale mucho más caro que ir a otro tipo de teatro. Sí, claro. No se está llevando eso a las masas, a la gente, no se les está hablando a ellos. Dime tú quién va a ir al vicio a pagar un cover de 250 más tu consumo. Más tu consumo, ponle que no consumas, pero entre eso, el ballet, la llegada, ya se te fue. Y el teatro de carpa, de donde hemos sacado muchas cosas para el cabaret, era popular. Entonces nos hemos apartado, nos hemos aburguesado finalmente. Hay que sacar todo eso a las calles. Eso se hacía en algún tiempo. Ya a nadie le interesa, parece ser. Yo he hecho Mujeres de Arena, lo hicimos varias veces en la plaza de Coyoacán, al que pasara. Nosotros somos los culpables, se hizo en la plaza Emiliana de Subeldía para que la gente que pasara por ahí la viera. Y son de las experiencias más bonitas que he tenido, pero eso, bueno, creo que mis compañeros no lo entienden muy bien. Entonces creo que sí es urgente arte, cultura, pero si nosotros no ponemos nuestra parte, ponemos, pues no vamos a ayudar en gran cosa. Y yo por lo que veo es que nadie está poniendo nada en gran cosa. Están gozando de sus becas, escriben sus bodrios y ahí se quedan encerradas o publicadas en un libro de Conaculta, pero de ahí no pasa. Por eso yo insisto tanto, soy muy atacado, pero a la vez yo insisto tanto y digo, la prueba está en Mujeres de Arena, más de 80 montajes en 13 países, sea como sea, eso significa que eso funciona. Y que ese es un camino, yo no digo que sea el único, pero que ese es un camino que alguien debería de seguir y no solo yo o otros dos. Y esa es una forma de ir cambiando el país y de ir cambiando en otros países lo que está sucediendo, pero tal parece que no están interesados, están más interesados en la beca y la exclusividad de una televisora. Ya no hay, yo lo viví muy chico, que mi papá era actor y bueno, organizaron el SAI, ahora sería inimaginable que a alguien se le ocurra hacer un sindicato de actores, ¿no? Y que fue un momento muy interesante, golpearon al sindicato, se vendieron, pero fue un momento muy interesante. Entonces tal vez sería la opción hacer el sindicato de artistas o creadores ahora. No, ya, eso ya no fue. ¿O crees que...? No, fíjate, a veces me dicen, oye, si formamos una SEO, no, a mí no me interesa. Yo creo, por ejemplo, el STLN pues, se formó como un ejército, no creo que tenga nada firmado. Yo creo que el compromiso tiene que ser de le entras, vámonos. Y vamos a hacer cosas, vamos a crear conjuntamente. Mira, eso lo hicimos con un muy bonito experimento, el de Techo Blanco. Nos juntamos un bandón a ver qué hacemos. Yo fui desde utilero, cocinero, productor de un corto, hacíamos todos de todo, porque lo importante era un producto, el tuyo, mañana el de él, luego el mío. Sacarlo creativamente y Exacto. Ver la manera de difundirlo y de hacerlo parte de la sociedad, claro. Yo lo dirigía, él lo actuaba. Él tiene un guión, y fue un experimento muy bonito, tengo muy buenos recuerdos de eso, sigo siendo amigo de todos ellos. Y de ahí salieron muchas cosas, el ornitorrinco salió de ahí, el monólogo de Frida Kahlo. Todos despuntamos a partir de ahí haciendo muchas cosas. Entonces eso, sin papeles, sin firmas, sin sindicatos, es un poco de conciencia. Entonces, bueno, por ejemplo, en el ciclo de teatro útil he ido encontrando gente, te vas identificando con muchos que entienden la importancia de lo social. Entonces, mientras te vas uniendo con unos de este lado, mientras te vas uniendo con algunos, te vas separando de otros.
Pero ¿consideras que en este momento sí se necesita hacer un teatro de utilidad? Absolutamente, hoy siempre será. El problema es que creo que antes hacía teatro útil, con contenido, a la gente le interesaba ir, y ha sido más bien con el tiempo cómo se ha ido degradando, y te han vendido esta idea de vengas a divertir, vengas a entretener, vengas a ahorrarse la molestia de pensar, y te han saturado con estas obruchas de quinta. Siempre las subo, pero ahora el auge es impresionante, ¿no? Pero sí hay un bombardeo constante de evádase de la realidad, no piense, diviértase, ríase. Con eso deberían de promover las drogas, sería muy bueno, porque mira, te metes unas y estás 8 horas en otro planeta, es muy contradictorio, pero es la verdad. Porque es algo, digo, yo lo digo constantemente con el teatro, es vayas a divertir, evada su realidad, no vaya a cosas sutiles. Entonces yo creo que bueno, es nuestra labor seguir empujando y tratando de hacer cosas sutiles y que uno considere importantes y que sean importantes para los demás, no nada más para uno. ¿Cuál ha sido la obra que te ha dado más satisfacción como ser humano? Mujeres de arena. ¿Cuál ha sido la obra que te ha dado más reconocimiento como artista? El monólogo de Frida Kahlo, Viva la vida. ¿Y cuál ha sido la obra que te ha dado más regalías? Frida. Frida. Platícanos de Frida. ¿Qué significó para ti hacerla? ¿Por qué hacerla? ¿En qué momento decides llegar a ella? ¿Y qué es Frida Kahlo para Humberto Robles? Mira, esa obra surgió por una idea que teníamos Felipe Nájera y yo de hacer una obra de teatro imaginaria donde se encontraban Frida Kahlo, Tina Modotti, Antonieta Rivas Mercado y Nahue Olin. No era real, era simplemente un encuentro que pudo haber sucedido, que sabemos que no sucedió, pero que pudo haber sucedido, y contar las historias. Entonces el primer personaje que me puse a investigar era el que yo más odiaba, que era Frida. Cuando yo era niño, tenía como 8 años, me llevaron al Museo de Frida Kahlo y vi los cuadros de ella y me pareció la cosa más horrenda que había visto en mi vida. Espantoso, la venadita se me hacía horrible y me explicaban y decían, no, esto está espantoso. Se me hacía como la mujer lagarto de los circos. Y claro, con el tiempo, bueno, y después viene la Frida manía y te meten a la pobre de Frida hasta en la sopa y yo la odiaba. Y a mí, como soy una persona bastante optimista y alegre, a mí los cuadros me reflejaban puro sufrimiento. Y decía, no le encuentro el chiste a esto. Era un prejuicio mío. Y cuando decidimos hacer esta obra, me pongo a investigar a Frida, digo, voy a agarrar el que más me choca para entrarle, me gustaban mucho más otras. Voy descubriendo en las cartas de ella y de otras personas, en su forma de ser, en entrevistas, etcétera, que era una persona totalmente divertida, simpática, casi teatrera, muy fársica, muy mexicana, una cantidad de cosas. Quién sabe quién inventó aquí en Sí México a Frida o Frida a lo mexicano, porque van casi de la mano. Y me encantó el personaje, y escribiendo ejercicios, digamos, para llegar al personaje, surgió el monólogo de Frida. Fue así, y me enamoré del personaje y entendí el contraste de sus pinturas con lo que ella había vivido, con lo alegre que era ella. Déjenme apagarle esto. Entonces traté de recuperar sobre todo lo que yo no había visto de niño y lo que simplemente ves en su obra, que es el sufrimiento. Era esa mujer divertida, enamorada, con ganas de vivir, haciendo chistes. Una Frida muy humana finalmente y muy mexicana a la vez. Y curiosamente una obra escrita en español muy mexicana, llena de mexicanismos, todo, es mi obra más representada, que luego me mandan algunas traducciones para checarlas en portugués o en inglés. Me acaban de mandar una en alemán, no le entendí nada, entonces no metí mi cuchara. Pero bueno, tengo un glosario y les indico más o menos qué se puede cambiar una cosa por otra para darle el sentido fridesco que se conserve, ¿no? Y vi el montaje de Londres, que es increíble ese montaje, lo hicieron. Captaron muy bien lo mexicano, captaron muy bien el espíritu de Frida, y curiosamente la actriz es franco-brasileña y el director es brasileño, o sea, nada que ver. Captaron lo que es y lo captaron la esencia. Muy bien. Exactamente. Ellos dos estuvieron aquí en México, entre todos ayudamos a la traducción, se quedaron aquí en mi casa, fuimos al Museo de Frida, dimos el tour y lograron captarlo muy bien. Yo vi la función en Londres y era increíble que lo hayan captado. ¿Y qué sientes tú al ver tus obras o al ver Frida ya en tantos países? Pues mira, la verdad, lo que pienso es, ¿a quién se le ocurre montar una cosa que yo estaba pendejeando en mi casa escribiendo una obra
sin ninguna expectativa de nada. Creo que hasta la fecha escribo obras sin expectativa, pero en aquel entonces mucho menos, ¿no? O sea, yo me senté a escribir un monólogo que nunca me imaginé que llegaría a tantas partes. Entonces, creo que hay que hacer así el trabajo sin tener esas expectativas, siendo muy honesto, muy sincero contigo, en este caso con un personaje real que existió. Y con esa honestidad creo que es como llegas lejos, digamos, o tienes esa suerte. Sí, me sorprende ver las obras y digo, yo escribí esta sarta de tarugadas y a alguien se le ocurrió que era importante y que podía valer la pena y estrenarla en tantas partes. Y dices, pues algún mérito ha de tener. No me clavo mucho luego en ver qué es, no analizarlo, sino seguir escribiendo y seguir haciendo cosas que me interesen y que parezcan útiles para otras personas, que a la gente le interesa, y es en la utilidad del público, ¿no? Que se diviertan, que se entretengan, que sea útil socialmente, que haya alguna crítica. No hay obra mía que no tenga una crítica por ahí de cualquier cosa, o varias críticas por ahí, ¿no? Y por ejemplo, ahora Divorciadas va a ser algún tipo de... o solo la vas a dejar ahí en el vicio, porque estás de acuerdo que es un tanto elevado y no llega a todas las personas, y los personajes que tienes son bastante icónicos, bastante arquetípicos, ¿no? De una sociedad que, a pesar de tener diferentes características o posibilidades en su cuestión de adquisición económica, todas viven una realidad similar, que es el papel de la mujer en una sociedad, pues ya no llamémosle más machista, sino donde ha promovido a la figura de la masculinidad como... El sistema patriarcal. El sistema patriarcal, exactamente. Entonces, esto, pues bueno, que la gente, ¿dónde puede verlo? Que vayan al Vicio, Madrid número 3 en Coyoacán, aquí cerquita. Cuesta 250 pesos la entrada. Así es el cabaret es caro, quién sabe por qué, pero el cabaret es caro. Y la vida que tendrá Divorciada será ahora sí que hasta que el cuerpo aguante, hasta que las reinas chulas nos aguanten, y después ver realmente, creo que el teatro y en general la creación te sorprende, y lo que tú pienses no resulta como es. Entonces, a lo mejor estamos ahí 6 meses, 1 año, 5, quién sabe, y a ver a dónde lo podemos ir llevando a otros lados. Pero me encantaría llevarlo, que lo hemos hecho con Ni Princesas Ni Esclavas, a llevarlo a... Estuve en la delegación de Iztapalapa, algo así, ante la gente. Creo que es muy importante sacar de los foros el teatro, el cabaret, llevarlo a la gente que vea otro tipo de cosas, porque si no van a estar viendo pues pegados en la televisión porque no hay otra cosa que ver, ¿no? Y bueno, ¿qué le dices a la gente que pueda ver esta entrevista respecto a tu expectativa como Humberto Robles de lo que es esto que vives en este momento, esta realidad, tanto la cuestión del arte como la posición del activismo? Pues que todos tenemos que hacer algo, todos deberíamos de tener algo activista, y potencialmente lo tenemos y deberíamos de hacerlo. Claro, hay mucha gente que está más preocupada en ver qué comen sus hijos, con justa razón, que en otras cosas y causas, pero creo que los que tenemos un ratito y un tiempito libre y tenemos las herramientas y los elementos para transformar esta realidad, urge que hagamos algo. Si no, esto se lo va a llevar el traste, que tal parece que se lo está llevando, bueno, ya se lo llevó y que va a estar peor, pero urge que lo hagamos simplemente para irnos a dormir tranquilos y con la conciencia diciendo, hicimos algo por transformar este mundo, por cambiarlo. Otro mundo es posible, esa frase es muy bonita, y podemos intentar cambiarlo. Yo me quiero morir, aunque sea en el intento, aunque esto no se cambie, pero morir en el intento, eso te da una satisfacción muy grande, y sentir que hiciste algo, no solo por ti en un mundo tan individualista y egoísta, sino por los demás. Pues Humberto, muchísimas gracias, de verdad, fue un placer. Gracias. Bueno amigos, yo soy Eduardo Franco, adiós. This is International Big Mega Radio Smasher. I had the time of my life, and I never felt this way before.